Hola niños y niñas de tercer grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a ver un nuevo tema o a continuar más bien con el tema de los triángulos y la lección 1 de la unidad 5 de su libro de matemáticas de tercer grado. Tenemos ahora la siguiente información. Dice letra B, ¿cuál triángulo será más alto? Bien, ustedes pueden ver ahí esos tres triángulos, el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C. ¿Cuál será más alto? Bien, si ustedes observan la altura, miren el punto este llega hasta ahí, este llega hasta ahí, este llega hasta ahí. Al verlo ahí en su pantalla, podemos observar que esos triángulos son iguales de altos. Entonces, tienen la misma altura. Dice, trace el segmento que representa la altura en cada triángulo. ¿Cómo se tiene que trazar? Dice, entonces, la altura es el punto más alto, es decir que ahí ve tomada desde la base o el suelo. Por lo tanto, si trazamos la altura de ese triángulo estaría ahí en ese segmento, miren. Esa sería la altura desde aquí hasta ese punto, hasta el punto más alto. Y para el B, la altura sería así. Miren, tomamos la regla y el lápiz y la tomaríamos y va desde ese punto del vértice ahí hasta su lado opuesto, ahí en ese caso. Pero para el triángulo C, la altura, miren, desde este punto hasta el lado opuesto. Entonces, esa iría ahí, miren, en esa forma. Entonces, ahí tenemos las tres alturas. O la altura de cada triángulo. Tenemos las tres alturas de los tres triángulos. Ahora bien, ¿cómo se tiene que trazar? Así, en este caso, en A de esta manera, en B de esa manera y en C de esa manera. Ahora viene y nos dice acá, miren, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular trazado de un vértice al lado opuesto. Miren, el vértice está ahí. Ya vimos en el video anterior, recuerdan que vimos que el vértice este es opuesto a este lado. Entonces la altura va desde ese punto del vértice hasta llegar al lado opuesto, pero de manera perpendicular. Es decir, que aquí en la base, miren, forma ángulo de 90 grados. ¿Ve? Entonces, de manera perpendicular, lo mismo acá, ¿ve? Va desde ese punto, desde ese vértice hasta el lado opuesto a ese vértice, que sería este lado. ¿Ve? Entonces, pero formando 90 grados ahí. Luego acá, al ponerlo en ese punto, bajaría para acá y como este lado lo podríamos alargar, miren, entonces formaría aquí 90 grados también, ¿ve? Por eso nos dice ahí que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular trazado de un vértice al lado opuesto. Y el lado opuesto que es perpendicular a la altura se le llama base. Entonces, el lado opuesto, es decir, que es perpendicular a la altura en este caso es esta, miren. Entonces, y el lado que es perpendicular a eso, es decir, que forma 90 grados, eso se llama perpendicular. Entonces, a eso le llamamos base. De manera que para este triángulo la base es esta, porque es el lado que es perpendicular a la altura. ¿Ves? Para este la base es esta, porque es el lado que es perpendicular a la altura. Y para el triángulo C, la base sería este lado, porque es el lado que es perpendicular a la altura. Bien, ahora dice mida la altura de cada triángulo. Entonces, si en su libro ustedes se van a la página donde están estos triángulos, y miden la altura ahí, se van a dar cuenta que la altura mide 3 centímetros y que tienen la misma altura. Por lo tanto, los triángulos, no hay ninguno que sea más alto de esos tres, sino que son iguales, tienen la misma altura. Y ahora observe el triángulo A, dice, y piense si puede haber otra altura. Miren que tenemos este triángulo. ¿Podrá haber otra altura? Ya dijimos que la altura era esa, pero ¿podrá haber otra altura? Bueno, si nosotros recortamos ese triángulo y lo giramos de manera que este lado, mire bien, venga a quedar como este, entonces venga a quedar aquí a la base, entonces esto se podría convertir en una base. De manera que dice que la altura depende de cuál vértice o base se escoja para trazarla. Entonces, en este caso, tomamos como base este lado.
Pero ¿qué tal si hubiéramos tomado este? Entonces la altura vendría para acá, ¿ves? De este punto a ese, ¿ves? Y si hubiéramos tomado como base este lado, entonces la altura vendría aquí más o menos, ¿ves? De manera que eso es lo que justamente ocurre, ¿va? Entonces, por lo tanto, los triángulos van a tener tres alturas. Y si tienen tres alturas, entonces también van a tener tres bases, porque la base es el lado que es perpendicular a la altura. Continuamos y tenemos ahí, miren, observe, dice, el triángulo A y piense si puede haber otra altura. Es lo que estábamos discutiendo. Entonces, la altura depende de cuál vértice o base se escoja para trazarla. Entonces, miren que tenemos el triángulo A, donde tomamos esto como base, ¿ves? Entonces, la altura estaría ahí, pero el mismo triángulo A, si tomamos esto como base, entonces la altura sería esa línea en verde ahí, ¿ves? Y si el mismo triángulo A, en vez de tomar este lado o este, tomamos este como base, entonces la altura vendría ahí, ¿ves? Por lo tanto, tenemos una, dos, tres bases en el mismo triángulo, porque este es el mismo triángulo, solo que lo hemos hecho en tres veces para marcar que tiene tres bases. Y por lo tanto también, miren, la línea en verde es altura, la línea en verde es altura, la línea en verde es altura. Y ahí dice, trace otras alturas en los triángulos A a C. Vienen los siguientes triángulos ahí. Ahí están trazadas las alturas, ¿verdad? Para esos triángulos. Pero viene acá la siguiente tarea, dice, escoja la letra que es la altura. Miren que tenemos ahí el triángulo donde tiene un lado A, un lado D y la base. Pero tenemos esta línea que es para la línea A, esta que es para la línea B, esta para la C y esta para la D. Y aquí tenemos la base. Entonces, ¿cuál de las tres líneas o las cuatro líneas esas o qué letra tiene la línea que corresponde a la altura del triángulo? Ya vimos que la altura es la línea que es perpendicular a la base, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ustedes van a seleccionar ahí para este, van a escribir aquí la letra tal, o sea, la que es. Entonces, si es la A, pues la letra A. Si es la B, la letra B. Si es la C, van a escribir la letra C. Si es la D, van a escribir aquí la letra D. Y lo mismo para el numeral 2. Pero ya en los otros dos ejercicios dice, trace la altura desde la base indicada. Miren que tenemos la base acá, entonces ustedes van a trazar la altura de ese triángulo. Y para este otro, que la base es esta, entonces, ¿cuál sería la altura? Eso es lo que van a hacer ustedes, lo van a dibujar en sus cuadernos y lo van a enviar para revisión. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Gracias y continuaremos con más en una próxima grabación.